Bien amigos, ahora para ustedes algo de onda. Hola y bienvenidos a Plus y Contenido Podcast. Yo soy tu host Italo Guzmán. Hoy estoy con Carlos Takuri, psicólogo y psicoterapeuta. Carlos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación para hablar de temas importantes relacionados a la sexualidad. Sí, bueno, como te comenté, como estamos conversando antes, ya ha tocado este tema, ¿no? Con diversas personas y en el podcast particularmente, bueno, con el sexólogo Pedro Rondón. Bueno, ustedes que están viendo este episodio ya habrá salido el episodio con Emma, ¿no? Una persona trans. Entonces, se me hace necesario tocar el tema. Bueno, a mí me interesa mucho el tema. Yo estoy intentando aprender en todo momento, ¿no? Entonces, quería tocar este tema con diversas personas del espectro, ¿no? Claro. Con diferentes opiniones, así. Entonces, de hecho, una persona trans, si no me equivoco, estoy casi 100% seguro que es trans, me comentó de empatía LGBT. Entonces ahí fue donde saqué ese dato, ¿no? Y dije, mira, qué interesante. Se llama Tito. ¿Ya? Tito, si no me equivoco. Entonces me comentó y dije, mira, qué chévere. Entonces investigué y ahí, bueno, te encontré. Qué bueno que nos referencien, Sí. porque tratamos un poquito para hablar de dónde vengo, de qué es empatía LGBT. Nosotros tenemos un consultorio, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que dentro de la psicología, dentro de los profesionales de la salud, no se tocaba y no se abordaba el tema de la diversidad sexual, ¿no? Sobre todo desde el conocimiento, ¿no? Hay muchas personas, muchos psicólogos, psicólogas, psicólogos que atienden a personas de la comunidad, personas trans, pero no tienen una formación y tratan de hacer lo mejor posible, o algunas, por desconocimiento, también llegan a discriminar o a decir palabras, mensajes que pueden ser ofensivos para muchas personas de la comunidad, ¿no? Entonces queríamos ser ese espacio seguro, y qué bueno que digamos, estamos aquí hablando de ese tema, porque creo que es importante, ¿no? O sea, hablar siempre de la diversidad y hablar siempre de la comunidad trans, ¿no? Ahora, cuéntame un poco acerca como que tu acercamiento a lo que es la diversidad sexual. ¿Por qué te interesó ese tema inicialmente? ¿Cómo empezó? Bueno, yo soy psicólogo de la Universidad de San Marcos. San Marcos tiene una vocación por los problemas sociales. Claro. Entonces, dentro de eso, fui formándome y fui acercándome primero a la sexualidad, ¿no? También por todo un tema de trabajar en proyectos sociales, ¿no? Con algunas ONGs relacionadas a salud sexual. Entonces comencé a ver, a conocer sobre salud sexual, y me pregunté, ¿no? ¿En qué puedo aportar, ¿no? O sea, dentro de la sexualidad o dentro de lo que yo haga, ¿no? ¿En qué puedo aportar que pueda ser necesario a la sociedad en general, ¿no? Y me di cuenta de que dentro de esto, obviamente la comunidad LGTB es la más excluida, ¿no? Ya incluso hace poco ha salido una encuesta sobre a qué comunidad sientes que es la más excluida, que es la más discriminada, la comunidad LGTB, ¿no? Claramente. Incluso, y dentro de la comunidad LGTB, existe otro grupo que es más discriminado y más excluido aún, que es la comunidad trans, ¿no? Entonces dije, tengo que poner al servicio de la comunidad mis conocimientos, mi capacidad, mi formación, y así poco a poco fui desarrollando lo que es el servicio diferenciado para personas trans y para la comunidad LGTB, ¿no? Y luego dije, bueno, llamémoslo netamente a la comunidad y desarrollamos lo que es empatía LGBT, ¿no? Claro. ¿Eso fue en qué año? Empatía nace en el 2019. 2019. Así es. Justo un año antes de la pandemia. Okay. Así es. Entonces, ¿cómo funciona empatía LGBT? Somos un equipo de psicólogos, ¿no? Digamos que brindamos servicios de salud clínica, ¿no? Principalmente. Sin embargo, también, digamos, como yo vengo del ámbito social de los proyectos, me doy cuenta de que no puede la salud o la intervención quedarse netamente en el consultorio,
sino yo tengo que salir a intervenir de manera social. Por eso hacemos talleres, tenemos convenios con varias organizaciones, estamos haciendo investigaciones. Es decir, no solamente nos quedamos en la idea tradicional de un consultorio, yo vengo, vienen mis pacientes, los atiendo y listo, se acabó. No, sino nosotros queremos generar un impacto. Van un poco más allá. Definitivamente, porque la salud mental no está dentro del consultorio solamente, ¿no? Incluso, que esto ya es algo que más adelante lo quisiéramos potenciar, hacer incidencia política. Porque se necesita hacer cambios estructurales en nuestro país para garantizar la salud mental de las personas. ¿Cómo yo le voy a brindar salud mental a una persona que luego que sale del consultorio es discriminada, es atacada, violentada, juzgada, ¿no? O sea, ¿cómo puede tener una persona así una salud mental adecuada? Claro, es complejo. Y ahora, por ejemplo, en el caso hipotético, a ver, o no en el caso hipotético, normalmente, ¿cómo es que ustedes tratarían o orientarían o ayudarían a una persona que recién está descubriendo que es trans o recién está aceptando su realidad sexual, su identidad sexual? ¿Cómo funciona ese proceso? Claro. Eso es un proceso muy, muy bonito porque muchas personas llegan, como dices tú, con dudas, ¿no? Hay muchas personas de la comunidad que lo tienen muy clarísimo, que están totalmente... Incluso me dicen, ¿no? Yo lo sabía desde pequeño. Desde niño yo sabía que era gay. Desde niño sabía que me gustaban las chicas, ¿no? Pero hay muchas personas que lo van descubriendo y no lo tienen totalmente claro. Y llegan a la consulta y justamente nosotros tenemos un servicio que se llama Descúbrete. Ah, ok. ¿No? Que está orientado específicamente a esa necesidad. Ah, qué genial. A conocer y aceptar, ¿no? la diversidad, ¿no? Y lo primero que hacemos nosotros, como te comentaba antes, nosotros no le vamos a decir a una persona, tú eres gay, o no, tú no eres gay. Nosotros no le decimos a la persona cuál es su identidad, sino ayudamos a que la vaya descubriendo. ¿Y cómo la va descubriendo? Primero, generando un espacio seguro y libre. Es decir, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que tú estás necesitando? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Más allá de lo que yo debería. No, a mí me deberían gustar las chicas. Yo debería vestirme de esta manera. Saquemos un poco esas ideas, esos prejuicios sobre la sexualidad, ¿no? Porque muchas personas tenemos prejuicios. No, yo no debería, ¿no? A mí no debería gustarme el rosado. Yo no debería sentir atracción de este tipo, ¿no? Entonces, primero le decimos, sé libre, exprésate de manera libre y date cuenta qué es lo que te agrada, qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que estás necesitando, ¿no? Entonces, al darle un espacio libre y donde no la vamos a juzgar y donde no, digamos, hay algo estructurado previamente, ¿no? O impuesto, ¿no? O asignado, la persona comienza a descubrir, ¿no? A descubrir su orientación o a descubrir su identidad, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo es que, ayudan a que una persona determine, ya, por ejemplo, transición es lo más óptimo para este consultante? ¿Alguna forma que ustedes orientan? O... Es que es exacto, ¿no? O sea, nosotros no le decimos, tú debes transicionar, ¿no? Sino es un proceso que la persona va descubriendo justamente, ¿no? Le decimos, ¿no? Por ejemplo, una persona trans o una persona que está cuestionándose su identidad, ¿no? ¿Cómo te gustaría verte? Si imaginamos un espacio libre, ¿cómo te gustaría vestirte? ¿Cómo te gustaría que te llame, no? No sé si me gustaría que me llame, ¿no? En masculino o en femenino. ¿Te parece si probamos? Intentamos para que te des cuenta cómo te sientes. Te puedo llamar en masculino si quieres, ¿no? Y lo hacemos, lo practicamos en la sesión. Okay. Y me dice, sí, me sentí cómodo. O de repente o no, creo que de repente... Y probamos lenguaje neutro. Ah, está bien, a ver, probemos lenguaje neutro. Y tratamos... Creo que eso me va mejor. Claro. El lenguaje neutro, ¿no? Y claro, este es un proceso que... es un proceso que toma tiempo. Igual, por ejemplo, ¿no? ¿Te gustaría vestirte de otra manera? Tal vez, quizás. Entonces, le recomendamos, le dejamos como tarea. Claro. Busca prendas que te hagan sentir mejor. Hasta que logres encontrar... O sea, nosotros no le decimos, tú deberías vestirte de esta manera.
O tú No, deberías claro, no. transicionar de esta forma, ¿no? Igual, por ejemplo, mucha gente... Hay que entender que la transición, ¿no? Y esto es algo también muy, muy importante. La transición no va necesariamente de masculino a femenino, de femenino a masculino, ¿no? Muchas personas trans sí lo hacen, ¿no? Es como, yo fui asignado hombre al nacer y quiero transicionar hacia ser mujer, ¿no? Pero muchas personas no necesariamente hacen esa transición hacia el otro género o hacia el otro sexo. Sino, por ejemplo, no sé si han escuchado, y de repente sería bueno plantearlo, personas de género no binario. No sé si han escuchado por ahí, y si no han escuchado, le explico. ¿Qué son las personas de género no binario? Son personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Son personas, por ejemplo, de género neutro. El lenguaje neutro, el elle, que de repente sí han escuchado por ahí, el elle, el amigue, ¿no? Son personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Pero físicamente eso que involucra, por ejemplo. Exacto, físicamente involucra lo mismo. Es decir, que su expresión de género, ¿no? No es ni masculina ni femenina, de repente. O es un híbrido entre lo femenino y lo masculino. Y ahora, por ejemplo, cuando hablamos sobre órganos reproductivos... Eso también es otro punto, ¿no? Existen muchas personas que se sienten cómodas con sus órganos genitales, ¿no? Ya. Pero su apariencia, por ejemplo, sí es femenina, pero se sienten cómodas con sus órganos genitales, ¿no? Pero que si no quieren representar ni uno, o sea, ni uno ni el otro. Claro. ¿Cómo funciona eso? Es que, digamos, hemos sido educados y hemos sido criados y nuestra mente trabaja o es femenino o es masculino. Ujú. Si tiene pene, es masculino. Si tiene vagina, es femenino. Correcto. Pero en realidad es un espectro, ¿no? Que va desde lo masculino hasta lo femenino, pasando por lo no binario, pasando por lo neutro, Correcto. pasando incluso por lo fluido. Hay personas que se identifican, por ejemplo, con género fluido. ¿Qué significa esto? Que Eso sí ubico. ¿Se has Sí, escuchado eso? ahí tengo un conflicto. ¿Ya? Ahí realmente sí tengo un conflicto, porque no estoy seguro cuán legítimo podría ser sentirte como que, no sé, mujer un día o mujer un minuto y un hombre al otro El otro minuto, minuto. ¿no? Como que no tienes mucho sentido en mi mente. ¿Ya? Y está perfecto que no tenga sentido en tu mente. Mm, Pero porque no tenga sentido en tu mente no significa que no sea válido, mm. ¿no? O sea, si yo hablo de física cuántica contigo, quizás no entiendo. Pero Correcto. porque no lo entiendas no significa que no sea válido. Y eso también es algo bien importante que como sociedad, ¿no? Tengamos en cuenta. Porque normalmente, ¿qué discriminamos? Lo diferente, lo que no conozco, ¿no? Lo nuevo. Es una cuestión bastante humana el rechazar, Lo ¿no? que no entendemos. Lo distinto, lo que Claro, no claro. entendemos. Sí, verdad. Y esto que dices me parece clave porque cuando hablamos de identidades trans, mucha gente no entiende. Y es válido que no entienda. Lo que no es válido es que porque no le entiende, lo invalide, lo juzgue, lo quiera simplemente rechazar, ¿no? Entonces, las personas de género fluido viven su identidad de esa manera, fluyendo. Y no es, o sea, no pasa exactamente como dices, que en un Cada minuto no. Exacto, Correcto. Es un ¿no? ejemplo exagerado. Exacto, ¿no? O sea, van fluyendo también con cierta estabilidad. No fluyen, digamos, aleatoriamente, ¿no? Sino pueden irse identificando. Ahora, nuevamente, ¿no? Seguimos pensando en el binario, ¿no? Un día me siento hombre, un día me siento mujer. Pero no necesariamente que me sienta hombre o me sienta mujer. Un día quiero vestirme de manera más masculina, ¿no? O quiero vestirme de tal manera y otro día me quiero vestir de otra manera, Pero ¿no? entonces, por ejemplo, en todo caso, ¿qué es ser masculino? ¿Cómo? ¿Qué es ser masculino? Ser masculino es un concepto, es una idea En que... todo caso, ¿no sería como que asociar ciertas características o vestimentas a... Exacto, como exacto. y eso de cierta forma no estaría también mal? Es un estereotipo, claro. Correcto. Claro. ¿Y Pero entonces estas personas sí quieren pertenecer a un estereotipo. qué personas? O sea, por ejemplo, personas que varían, por ejemplo, género fluido, o en general las personas que transicionan, o sea, quieren vestirse de cierta forma, ¿verdad? Claro. Quieren actuar de cierta forma. ¿Y no Exacto. están reforzando un estereotipo igual, de Es todos que modos? quieren vestirse de cierta forma
que para nosotros significa masculino y femenino. Para nosotros. Claro, o sea, para las personas que no son de género ¿tú crees fluido. que ellos no lo entienden así? No necesariamente, ¿no? Pero podrían. Podrían también, de repente, ¿no? Asumo que la mayoría también probablemente lo hace. No sabría si la mayoría lo hace, pero como te digo, o sea, por ejemplo, ¿no? Ropa para hombre, ropa para mujer. ¿La ropa tiene género? No. Pero hay ropa para hombre y ropa para Correcto, mujer. sí. O sea, ¿cómo explicas eso? Es eso, nuevamente. Es como que existe la categoría, ¿no? Si yo de repente traigo una falda rosada, te pregunto, ¿este es de hombre o es de mujer? La mayoría de personas te van a decir que es... Exacto. Entonces, existe la categoría, pero no significa que, digamos, realmente sea ropa de mujer. Nosotros le asignamos, algunas personas le pueden asignar ropa que es, esto es ropa de mujer. Otras personas dicen, no, es ropa simplemente. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, tocan el tema de... O sea, ¿cuál es la necesidad, por ejemplo, de tener que vestirte de cierta forma para sentirte de cierta forma? Es que es... ¿Cómo tocan ese tema, por ejemplo? Por ejemplo, algo bien importante y que quizás es la base de todo, es que cada persona debe expresarse como mejor se sienta, ¿no? Y lo podemos llamar femenino, lo podemos llamar masculino, podemos llamar neutro, lo podemos llamar, no sé, género fluido, lo podemos llamar, no sé, bigénero, etc. Le podemos poner el nombre que quisiera, pero más allá del nombre, de la etiqueta que le pongamos, lo importante es que cada persona se pueda sentir cómoda con su expresión. Esa es la base, ¿no? Podemos entrar a debatir que si su expresión es masculina, su expresión es femenina, su expresión es neutra, pero más allá de eso, más allá de ponerle un nombre, lo importante es que la persona sea libre de poder expresarse, ¿no? De repente, tú me dices, mira, estás vestido masculinamente. De repente, para otra persona, no, mira, es un poco femenino su vestimenta. Son debates, porque es la percepción, es lo eso que ya lo determina cada uno, ¿no? cada persona lo puede determinar. Pero lo concreto, lo real es que yo me he visto así y esto me hace sentir cómodo. Eso es lo real y lo concreto. Que para ti sea masculino o para otra persona sea femenino, y esa es una etiqueta que le ponemos, ¿sí? Entonces, porque este debate que tú planteas me parece bueno e interesante porque caemos en eso de la necesidad del género, de ponerle género a las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, como te digo nuevamente, hemos sido educados de esa manera, ¿no? Masculino, femenino. Existen dos géneros y es binario. El género es binario, ¿no? Pero nuevamente, hay que darnos cuenta que el género... Primero, que el género es una construcción social. No sé si hasta ahí, digamos, se entiende que el género es una construcción social. Y como construcción social, podemos cambiarla, ajustarla, ¿no? Como querramos. Y, por ejemplo, una pregunta que me hicieron, algo bien importante en una charla, en una conferencia que dimos. ¿Cuántos géneros hay? Ya, pero alguien levantó la mano. Ya, pero entonces dime, ¿cuántos géneros hay? ¿No? Bueno, si es construido socialmente, podría haber un número infinito de géneros. Exacto, tal cual. ¿No? Hay mucha gente que esa idea les hace mucho ruido. O sea, hay un número infinito de géneros. No puedo, no. Solo hay 2 géneros, ¿no? O ya, que haya 3. Es como, ¿pero por qué tienen que haber 2? ¿Por qué tienen que haber 3? O sea, ¿por qué esta necesidad de determinar el género de las personas? Entonces, ahí entramos a un debate bastante interesante sobre el género, ¿no? Correcto. Entonces, como te digo, vivimos creyendo que hay 2 géneros solamente y tratamos de entender a las personas en eso. Entonces tú eres masculino. No, entonces tienes que ser femenino. Y te hablaba de género fluido y me decías, no, me hace ruido, ¿no? Es como, no logro entender que la persona pueda fluir. Las personas fluimos, ¿no? Pero, por ejemplo, esa persona... Bueno, ¿tú has tratado con personas de género fluido? Claro, por supuesto. Ya, ¿y cómo funciona la necesidad de, por ejemplo, pronombres? ¿Cómo funciona eso? Claro, normalmente
Porque hay también una cuestión objetiva de practicidad para la comunicación, ¿no? También, claro. ¿No? Hay personas de género fluido que dicen, bueno, llámame en masculino, ¿no? O llámame en femenino o llámame en neutro, ¿no? O lo otro, llámame como con el género que tú quieras, ¿no? O sea, no es que tampoco uno tenga que adivinar, digamos, cómo la persona quiere que la llamen, ¿no? Correcto. O sea, y la persona también nos va a decir, ¿no? Y si nosotros le preguntamos, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te llame? Llámame en masculino o llámame como tú quieras. Si quieres me llamas en masculino, si quieres me llamas en femenino, ¿no? Y actualmente se maneja mucho eso, ¿no? Es como, ¿cuáles son tus pronombres? Pueden llamarme femenino y neutro. Cualquiera de los. Pero las personas de género fluido entonces no necesariamente como que físicamente rechazan sus genitales, por ejemplo. O los están llevando más por lo que es por ejemplo, asumo que vestimenta, cierta forma de actuar, claro. O no. Algo interesante también sobre el sexo y el género es que están muy asociados. O sea, ¿por qué? Y eso es, digamos, mientras venía acá trataba de pensar eso porque sí es algo bien interesante como pensamos que nuestro cuerpo está separado de nuestro género, ¿no? Es como una cosa es sexo y una cosa es género. Y efectivamente, una cosa es sexo, son cosas diferentes, pero están o sea, muy asociados, claro. Casi pegados, están como tatuado está en nuestro cuerpo el género, ¿no? O sea, un pene, ¿no? Que es un órgano biológico, ya tiene un género, sí. Que es algo social. O sea, es como que está tatuado, ¿no? Es como está asociado directamente, ¿no? Por eso... Pero biológicamente le pertenece a un hombre. Claro, a un sexo, digamos que es toda una cuestión de genética, de desarrollo embrionario y todo, correcto. Claro, obviamente, ¿no? Que tiene que ver con hormonas y todo eso, la cuestión biológica, ¿no? Pero tiene una cuestión simbólica también. Hay una cuestión biológica, ¿no? Es objetiva, ¿no? Esto es, ¿no? Pero hay una connotación simbólica que también tiene. Entonces, dependiendo de las personas de género fluido, pueden no tener problemas con sus genitales o pueden sí tener problemas con ellos. Porque dependiendo de cómo lo sientan, cómo se sientan con ellos, va a depender de eso que tú me dices, si quieren cambiarlos o no quieren cambiarlos, ¿no? Ahora, hay personas de género... O bueno, personas que no se identifican con ningún género, que, por ejemplo, ¿cómo funciona eso con respecto a sus órganos reproductivos? O sea, que de repente no desean tener ni uno ni el otro. ¿Eso pasa? O sea, es... No creo, Okay, no creo. O sea, la verdad que no he visto casos de personas que no quieran tener órganos genitales. ¿Por qué? Porque los órganos genitales nos generan placer. Sí, claro. Y el placer es también una manera de vincularnos con otras personas, ¿no? Entonces, sería una persona, por ejemplo, podría ser el caso, como te digo, no conozco que haya habido el caso, pero podría ser una persona asexual. Es decir, una persona que no siente deseo sexual, que no quiera tener genitales, ¿no? Porque... ¿Tú nunca has conocido a una persona sexual? Claro que sí. Ok. Claro que sí, ¿no? Pero digamos, puede pasar de que esa persona, porque como te digo, normalmente las personas nos vinculamos también a través del placer. Entonces, una persona de género fluido o una persona de género no binario que no quiera tener genitales significa que no quiere experimentar el placer de esa manera, ¿no? También teniendo en cuenta que todo nuestro cuerpo siente placer, pero digamos, a través de los genitales se siente una manera particular y muy específica y muy intensa de placer, ¿no? Entonces, no tienen que renunciar al placer necesariamente, ¿no? Entonces, la persona va a elegir si quiere sentirse, si quiere mantener sus órganos, cambiarlos, cada persona va a elegir. Y eso es difícil de entender porque es muy amplio, ¿no? Es muy libre. Y es que la sexualidad y las personas somos muy diversas, muy distintas, somos muy diferentes. Y hay que entender eso, o sea, es difícil de entender, es difícil de procesar que las personas sean tan diferentes, tan diversas, incluso hasta que escapen a nuestro entendimiento, ¿no? Claro, o sea, sí, al menos en mi experiencia personal creo que obviamente con cada día voy aprendiendo más y con cada persona que yo converso aprendo más, ¿no? Pero ha sido complicado para mí, por ejemplo, estos temas particulares que estamos tocando
son complicados, ¿no? También creo que hay cosas que pasan que... bueno, para mí me parece algo relativamente nuevo, entonces, Sí. No, me parece siento perfecto. que estamos descubriendo muchas cosas también, estamos aprendiendo muchas cosas conforme avanzamos, Y me parece ¿no? perfecto porque esas dudas que tú tienes y estos cuestionamientos que tienes, mucha gente que nos está viendo los tiene también. Y Claro. es como que su cabeza como que, espérate, esto no cuadra, no, esto es como tratar de meter un círculo en un cuadrado, ¿no? O sea, no encaja, ¿no? Claro. Pero Claro, mi intención, por ejemplo, no es ofender a nadie, pero obviamente yo tengo preguntas y voy a cuestionarlo, está ¿no? perfecto, y está muy bien, está muy bien. Porque para poder entenderlo tengo que cuestionarlo. Y está O sea, es perfecto. inevitable. Como está perfecto, ¿no? Y como dices tú, estamos descubriendo toda una realidad, porque de lo que yo te hablo, no te estoy hablando de supuestos, ideas, teorías, ¿no? O sea, hay gente que vive su sexualidad de esa manera, de esa forma, Ajá, ¿no? claro. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de entenderlo, o lo que se está haciendo ahora Ajá. es rechazando simplemente. Tú estás mal. Tú tienes que definir tu género. Tú no puedes estar fluyendo. ¿No? Es como que no debes fluir. ¿Por qué? No lo sé, pero no debes fluir porque a mí me han enseñado que o eres masculino o eres femenino, ¿no? Pero no puedes estar fluyendo, pues. Igual creo que por parte de la comunidad a veces es necesario cierta empatía, paciencia, porque efectivamente, como tú y yo hemos dicho, o sea, es un proceso, no todos lo van a entender. Obviamente hay personas que sí tienen un pensamiento firme y están indispuestos a cambiarlo y lo cuestionan de forma negativa, pero creo que a veces puede haber también, en general que, o sea, que se cuestione se puede ver como algo malo, pero en realidad, por ejemplo, yo no, Claro. yo quiero entender nada más, ¿no? Claro. Entonces puedo a veces hacer preguntas medias estúpidas, entre comillas, para esas personas, pero es como que yo estoy intentando entender. Claro. Entonces a veces siento que se requiere un poco más de paciencia, un poco más de empatía, un poco más de comprensión, o sea, es decir, no desear que todo, pum, de la nada cambie, porque efectivamente no es así, tal Claro. cual, es un proceso, ¿no? Demora. Totalmente de acuerdo. Y justamente, como te decía también, es difícil que llegue una persona que está siendo vulnerada, criticada y decirle, no, tranquila, ten paciencia, Claro. pero se tiene que hacer, Pero o se sea, tiene que se hacer. tiene que hacer, se tiene que hacer porque no hay otra forma, no hay otra manera, o sea, quisiéramos que la sociedad cambie así y entienda las cosas así, ¿no? Que seamos como Argentina, seamos así ya como, no sé, como Alemania, ¿no? Pero la realidad es que estamos en un proceso bastante complejo, ¿no? Bastante difícil ahorita como país en muchos temas, ¿no? O sea, realmente estamos regresando, digamos, cada vez, ¿no? En muchos ámbitos, no solamente en temas de sexualidad o temas de la comunidad, estamos retrocediendo en muchos temas, ¿no? O sea, ¿tú sientes que en vez de, por ejemplo, estancarnos, estamos efectivamente retrocediendo? Retrocediendo. Porque ¿Dónde has visto esos ejemplos? ya, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Se ha retirado todo lo que tenga que ver con género, se ha retirado todo lo que tenga que ver con comunidad LGTBIQ+. En el Congreso, ¿no? Se había incluido dentro de los crímenes de odio, crímenes, digamos, que sea un agravante, que a una persona la maten o la violenten por su identidad de género o su identidad sexual. Se ha retirado. O sea, ya no Ok, es... entonces efectivamente sí, hemos retrocedido. Okay. Exacto. O sea, estamos haciendo contrarreformas, Ok. ¿no? Y en muchos ámbitos, en muchos aspectos, ¿no? O sea... Y como también te decía, y como es parte de nuestra visión de salud mental, no solamente nos quedamos dentro del consultorio, sino vemos la realidad completa, la realidad social, ¿no? Y en eso incluye también las políticas públicas, las leyes, los programas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está habiendo retrocesos. Por ejemplo, ¿no? En muchas municipalidades se hizo un trabajo arduo para que se incluyan ordenanzas municipales contra la discriminación, Okay. ¿no? Y, por ejemplo, Miraflores era uno de los distritos, digamos, que tenía muchas más reformas positivas y de apertura a la diversidad. Eso está cambiando. Eso se está retrocediendo también en ese sentido, ¿no? Y es lo que está pasando, ¿no? Como te digo, estamos yendo atrás, ¿no? Estamos retrocediendo y no desde ahora, ¿eh? Ya desde hace un buen tiempo
O sea, desde hace ya más o menos unos 10 años estamos regresando hacia atrás, ¿no? Ahora, pongámonos en un caso hipotético. A ver, ¿ustedes cómo lidiarían? ¿Tú cómo lidiarías con una persona, por ejemplo, que ha decidido transicionar, Ujú. pero que luego se ha arrepentido? Qué bueno que lo planteas porque no conozco un caso de ese tipo. No conoces ni un No caso. conozco un caso. O sea, Pero sí, efectivamente sabes que existen. sí, y que existen, son existen. varios. No sé si son varios, o Ok. sea, hay que determinar que es varios, ¿no? Conozco algunos casos y como te comentaba, están asociados muchas veces a grupos religiosos, ¿no? Ok. Digamos que Asociados a grupos religiosos, ¿no? Es decir, Ok. hay personas, no sé si has escuchado sobre las terapias de conversión. Sí, claro. Ya, las terapias de conversión buscan que la persona cambie, deje de ser gay, deje de ser lesbiana, deje de ser trans, ¿no? Cosa que ya en muchos países está penalizado. ¿Por qué? Porque primero que está demostrado que no funciona, es decir, no cambia la orientación o la identidad de género de una persona, y dos, le genera un daño psicológico grave. Claro. ¿Por qué? Porque comienzan a sugestionar a la persona, comienzan a asociar su deseo, su vínculo sexual con estímulos aversivos. Entonces, le están haciendo, digamos, yo puedo hacer que tú odies la Coca-Cola, ¿no? Porque cada vez que te muestro Coca-Cola, ¿no? Me pasa algo negativo. Te pasa negativo. Claro, obvio, ¿no? obvio. Entonces, yo puedo hacer eso, pero ¿estaría bien que yo haga eso? No, claro que no. Entonces, lo mismo pasa con las terapias de conversión. O sea, como te digo, no funcionan, uno, Ok. y dos, generan un daño psicológico Claro. fuerte a las personas. Ok. ¿no? Entonces, hay grupos que buscan, que todavía en Perú hacen terapias de conversión, y hay estudios sobre terapias de conversión Ok, y todo en eso, ¿no? Entonces, muchas veces estos grupos acogen a diferentes personas que están buscando ayuda. Unas de ellas pueden ser personas trans, Ujú. y a través de, digamos, hablarles sobre religión, sobre que debe de arrepentirse, etcétera, etcétera, y le hacen, digamos, algún tipo de no, porque no es terapia, sino le hacen un tratamiento psicológico, ni siquiera es un tratamiento, o sea, es algo que va en contra de la salud. Correcto. La persona comienza a rechazar su identidad. Ujú. Entonces, efectivamente, dice, yo ya no soy trans, yo dejé de ser trans, ¿no? Pero simplemente está rechazando su Claro. identidad. No significa que ya no sea Que no trans, realmente no sea. sino la está rechazando, ¿no? Claro. Pero sí tienes presente que fuera de esos casos igual hay personas que sí se han arrepentido, ¿correcto? No, no tengo... No tienes presente. No tengo información. ok. Si la tienen, o sea... Claro, pasó hace poco, al menos en the UK, hay una Ya. clínica de conversión, una de las clínicas más grandes, ¿no? Hay una demanda de donde se unieron más de 1000 personas, porque efectivamente, obviamente, con el tiempo ha incrementado el número de personas que han querido transicionar, ¿correcto? Entonces, en 2011 habían aproximadamente como 250 Ujú. casos de personas que querían transicionar, ¿no? Para el 2021 ya habían como 5000, Ya. ¿no? El hecho es que obviamente fue una explosión, ¿no? Ahora, hay muchas personas que y de hecho cerraron la clínica porque les están dando una demanda y 1000 familias se han unido porque efectivamente sienten que por la demanda apresuraron cada proceso de cada paciente y estas personas se han arrepentido. Ya. Se han arrepentido de haberse transicionado. Hay varios casos, eso está en el internet, lo puedes encontrar. Hay varias personas que se han arrepentido. Y bueno, eso pasó en el Reino Unido. Entonces, Ya. no acá en Perú, eso sí, ahí sí en Perú me agarraste, no tengo presente ningún caso. Claro. Pero ese es uno que definitivamente me hizo impactante porque dije, ok, esto efectivamente es algo que pasa, Claro. ¿no? Claro. Puede pasar. Entonces, por ejemplo, tú en un proceso así, ¿cómo te aseguras de que no pase eso? Es que, como te decía, el proceso de transición es un proceso largo, Mm, ¿no? No es un proceso inmediato, ¿no? En donde primero Claro, la claro, persona... Y como te decía, lo primero es que darle un espacio libre, o sea, no presionar, tienes que transicionar o no debes transicionar o transiciona de esta manera. O sea, Eso es neutral. nosotros, exacto, nosotros no tenemos ninguna motivación de hacer que la persona transicione o que no transicione, ¿no? Nosotros simplemente acompañamos para que la persona decida
si desea transicionar, de qué manera transicionar, hasta qué punto. Como te decía, muchas personas primero comienzan simplemente con el tema del nombre. Primero simplemente comienzan con el tema de la vestimenta. Me voy colocando cada vez, digamos, ropa, ¿no?, que me haga sentir más cómoda. Luego se da cuenta de que, oye, quisiera tener de repente barba, quisiera tener quizás un poco más de desarrollo muscular, ¿no? Cosa que se consigue con tratamiento hormonal. Claro. Entonces puede iniciar su tratamiento hormonal, que eso lo hace con un médico, ¿no? Con un endocrinólogo, claro, que normalmente nos pide un informe psicológico, digamos, para simplemente conocer el estado de salud de la persona. Claro, no claro, para claro. que nosotros, porque eso nosotros no hacemos, digamos, no hacemos un informe que diga efectivamente es trans. Claro, ¿no? no hay forma. Lo que podemos poner es la persona, ¿no?, digamos, nos expresa que se identifica como persona trans, su comportamiento evidencia que realmente es consistente. Correcto. ¿No? Porque es importante la salud mental, ¿no? Como le decía, para el proceso de transición, no para definir a la persona, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, y como te digo, es un proceso. La persona va haciendo su cambio, va de repente tomando hormonas si lo desea o no, porque de repente simplemente vistiéndome ya es suficiente. Ya se siente, claro. Y ya no necesito más. No es necesaria una transición. Nosotros no le presionamos, no, es que necesitas hacer el tratamiento hormonal, ¿no? Correcto. No. Luego de repente dice, me gustaría. Entonces, perfecto, haces tu ¿En algún tratamiento momento hormonal. has tratado con una persona que ha tenido esta duda, que de repente ha pensado, a lo mejor necesito transicionar, y a lo largo de la terapia se dio cuenta que no es necesario? Sobre todo el tratamiento hormonal, ¿no? Porque, digamos, las personas son conscientes de que hacer cambios a nivel hormonal, hacerse una operación, por ejemplo, una mastectomía, ¿no? O una esclerectomía, ¿no?, que es el retiro, digamos, de los testículos, es un cambio irreversible, ¿no? Son conscientes de eso, ¿no? Entonces, no lo toman a la ligera. O sea, es curioso que las personas piensen que una persona puede tomar esas decisiones a la ligera, ¿no? Entonces, normalmente lo piensan, ¿no? Es como quisiera, y se toman su tiempo. O sea, no es que en una semana lo deciden. Pasan muchos meses o años. Y a veces, digamos, no lo hacen simplemente porque se dan cuenta de que se sienten cómodos o cómodas o cómodes de esa forma, ¿no? O sea, más que arrepentirse o no, es simplemente se dan cuenta de que quizás no es lo que necesitaban, Claro. ¿no? O sea, lo están barajando como una posibilidad, pero quizás se dan cuenta de que no necesariamente, que de repente yendo al gimnasio pueden de repente desarrollar una masa muscular y suficiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando una persona nos pregunta eso, siempre le decimos, ¿no? ¿Qué es lo que tú buscas con el tratamiento hormonal? ¿Qué es lo que estás deseando que eso pase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dicen, no, yo quiero tener barba, ya. Porque el tratamiento hormonal tiene también sus límites. No es que a todas las personas, no es que todos los hombres, por ejemplo, tengamos barba. Eso va a depender de la genética de la persona. Correcto, ¿no? claro. Le decimos, a ver, en tu familia, ¿los hombres de tu familia tienen barba? No, no tienen barba. Entonces, quizás el tratamiento no te va a dar barba, ¿no? Y si te la da, de repente te la da muy, muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque también esto pasa mucho en personas trans. Cuando una persona trans comienza su proceso de transición, normalmente quiere tener los resultados ya. Quisiera comenzar a verse femenina, masculinamente. Lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Y hay que hacerle entender que esto Entonces, va a demorar. Esto va a durar 1 año, año y medio, 2 años, correcto, hasta que veas resultados. Algunas no, algunas a los 6 meses ya ven resultados. Pero otras es sí se diferente para toman... cada uno, seguro. Así Claro. es. Entonces, como te digo, nosotros no... Lo peor que podemos hacer como psicólogos, como psicoterapeutas, es apurar a la persona. Todo lo contrario. Nosotros le damos el tiempo que necesite. Pero igual esa habilidad de análisis como que crítico por cada persona, creo que se desarrolla con la edad, ¿no? Obviamente, ¿no? Claro. Ahora, en base a eso, ¿a qué edad es una edad aceptable para tocar el tema de tratamiento hormonal? ¿A qué edad es adecuado tocar el tema? Yo creo que desde siempre, ¿no? O sea... Desde siempre. Desde siempre. O sea, que la persona sea consciente de que existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, de repente algo que voy a tocar, pero sí es importante tocar, así haya controversia, es las infancias trans, por ejemplo, ¿no? Okay. Como te decía, las personas trans
no son trans desde que transicionan o son trans desde su adolescencia. Normalmente ya desde niños, niñas, se van dando cuenta de que se identifican, ¿no? Entonces sí es importante que sepan que existe la posibilidad. Ojo, también, aquí hay un tema legal, ¿no? Una persona menor de 18 años necesita el consentimiento de sus padres para hacerse cualquier tipo de tratamiento, ¿no? O sea, no es porque le digamos, hazte el tratamiento, el chico de 10 años va a ir a la clínica y la clínica lo va a operar así, ¿no? O sea, también porque hay mucho miedo, ¿no? Cuando se habla de estos temas hay miedo, ¿no? Es como que, ¿y si lo usan? ¿Y si luego, no sé, quieren operarse de esta manera, ¿no? O sea... Bueno, a mí me da miedo. Hay procedimientos, o sea, hay, digamos, seguros o etapas para hacer este proceso. No porque la persona sepa que existe tratamiento hormonal significa que va a ir corriendo a la clínica y la clínica lo va a atender. Pero entonces, ¿tú crees que en cualquier edad se podría hacer? No. Se podría hacer la terapia, pero eso es lo que hemos hablado. No. Lo que te digo es que conozcan del tema, o sea, sepan que existe. Ya, ahora yo estoy hablando de otro tema. ¿A qué edad crees que sería adecuado evaluar tratamiento hormonal? En la adolescencia. En la adolescencia, ok. ¿Por qué te explico? ¿Qué rango de edades exactamente? Puede ser 12, 13 años. 12, 13. ¿Por qué? ¿Por qué te explico? Te explico por qué. Porque en la adolescencia se da la diferenciación física, ¿no? El crecimiento de los huesos, sobre todo porque una de las cosas más difíciles de quizás cambiar es el desarrollo óseo. Eso no se puede cambiar, ¿no? Lo demás es más sencillo o digamos, es posible, ¿no? La distribución de la grasa, todo eso, ¿no? Pero correcto. La estructura ósea no se puede cambiar. ¿Y dónde se comienza el proceso de diferenciación ósea, si queremos hablarlo, ¿no? En la adolescencia. Ajá. Esa chica, ¿no? Identificada como o asignada como chica en ese momento, va a comenzar a desarrollar las caderas. Se va a ensanchar sus caderas. Esa persona con hormonas, con testosterona, lo que va a hacer es ensanchar los hombros. Va a hacer agudizar la voz. Ajá. Cosas que ya no son modificables luego con un tratamiento hormonal, ¿no? Claro. Ahora, esto definitivamente, para que estén tranquilos, no es algo que se toma a la ligera, porque estamos hablando de adolescentes, ¿no? O muy cercano a la niñez. O sea, no es que ya automáticamente, de una manera muy ligera, se va a hacer. Pero de que sería recomendable a esa edad, en Estados Unidos... Recomendable. En Estados Unidos se hace a esa edad, ¿no? Obviamente hay todo un proceso y unos protocolos de intervención en esos casos, porque justamente es un adolescente y todo lo que tú dices es muy cierto. Todo su desarrollo mental, psicológico... Pero tú sientes que una persona de esa edad... Y tú me dijiste a partir de los 12, ¿verdad? Claro. Ok. ¿Tú sientes que una persona a partir de los 12 años tiene la capacidad mental como para hacer una decisión tan fuerte acerca de quién genuinamente quiere ser a partir de esa edad? Yo creo que a partir de esa edad ya pueden identificarse. De que pueden razonar... No, pero razonar de esa forma. Porque, por ejemplo, hace poco... ¿Viste la controversia con lo que dijo el congresista este? ¿Cuál congresista? ¿Sabes cuál? Puedes buscarlo, porfa. No recuerdo... Es que no quiero decir exactamente sin... Pero dijo algo súper controversial con respecto a las personas, sí, ajá. Dijo algo controversial con respecto... Que incluso el Colegio de Psicólogos del Perú tuvo que pronunciarse al respecto. Probablemente hablas del Defensor del Pueblo. Que estuvo en el Congreso hablando... ¿Qué es lo que dijo? Y dijo que las orientaciones sexuales o la comunidad LGTB es un trastorno y es No. Eso creo que no era. Dijo algo con respecto a... Bueno, te mandé una foto, de hecho, de lo que dijo el Colegio de Psicólogos del Perú. Que me pareció súper interesante, porque hicieron el argumento en base a... Es que no quiero decir claro. qué es lo que dijo el pata sin saber exactamente lo que dijo. En relación a las afirmaciones del congresista José Balcazar, el Comité de Psicología de la Sexualidad del Colegio de Psicólogos del Perú se pronunció. Ok, él había dicho algo con respecto... Y bueno, y el colegio desmiente las creencias de la actividad sexual en edades tempranas. Él dijo algo con respecto a eso. Ya. ¿Tienes presente eso? Sí lo he escuchado, ¿no? De que... no. ¿Qué es lo que dijo el congresista? Ya me has hecho recordar. Él dijo que es bueno que
que las mujeres tengan sexo en la adolescencia porque eso las ayuda a su desarrollo. Claro. Ahora, el colegio desmiente eso, obviamente. Ahora, lo que me pareció interesante es el tema que tocaron en esa carta. Y efectivamente referenciaron al hecho de que a esa temprana edad el lóbulo frontal no se ha desarrollado y ese es el que se encarga efectivamente de no hacer decisiones, Claro. ¿cuál sería la palabra? Apresuradas, razonar de forma al 100%, no ser, ¿cuál es la palabra? Como que, sácala, ahí dice, ahí mismo. Sácala otra vez porque no quiero Claro. decirlo mal. Porque me pareció interesante el argumento que hacen y efectivamente creo que sirve para esto también. Claro, claro. No, es que, Tiene mucho sentido. claro, como te dije, este es un tema controversial, pero quería mencionarlo porque Claro. es importante hablarlo, ¿no? O sea, esto... Claro, o sea, y por eso me parece interesante, pero me genera ruido Claro, eso claro. de, por ejemplo, dejar que un adolescente, tal cual como tú has dicho, alrededor de los 12 años decía algo tan... que puede, o sea, Claro, cambiarte la que vida va a totalmente y repercutir efectivamente en tú toda su sabes vida. que... Claro, va a luego repercutir en toda su vida. O sea, revertirlo es... Ciertas cosas Claro, son casi sí, imposibles. Entonces, sí. acá dicen, por ejemplo, en la adolescencia el lóbulo frontal no está completamente desarrollado y esto hace que tomen decisiones irracionales, respondan impulsivamente, no planifiquen en función del futuro y tienen problemas para regular sus emociones, afirma. Claro, Ya, claro. listo. Entonces, eso, yo dije, ok, ese es un gran punto. Entonces, yo usaría lo mismo para decir como que, ¿cómo crees que un adolescente sería apto para hacer una decisión tan grande? Claro, claro. En este caso están hablando de relaciones sexuales, ¿no? Sí. En lo que nosotros estamos hablando es el tema de su identidad, ¿no? Correcto. O sea, que es un proceso mucho más, digamos, personal, íntimo y digamos, definitorio también, ¿no? O sea, la persona se va a definir, ¿no? Ahora, como te digo, nuevamente, yo lo quería plantear porque creo que es importante hablar de este tema, pero hay que tener justamente todos los cuidados teniendo en cuenta esto, justamente, que es un adolescente que puede simplemente estar en un proceso de exploración, pero... Y probablemente no es una cuestión automática, o sea, requiere todo un proceso. Normalmente lo que se hace, ¿no? En estos casos, yo no soy endocrinólogo, pero sí sé, digamos, cómo es el procedimiento. Okay. Se ejecutan bloqueadores hormonales, o sea, todavía no se le da, digamos, testosterona o una hormona Eso más... igual implica bastante. Sí. Bloqueadores, Claro, no es que no sea nada. implica bastante, claro, es un montón. Claro, no es que no sea nada, pero a lo que voy es que se toma ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo otro es no darle, dejar que simplemente... ¿Qué es lo que pasa en Perú? O sea, en Perú hablar de niñez trans es... Ni siquiera hablar de adultos trans Claro, ni siquiera se puede, claro. Entonces, Ajá. ¿no? Pero sí te lo comento porque, digamos, dentro del tema es algo que se tiene que comenzar a Claro. hablar y en fin. Pero hay todo un proceso, digamos, de cuidado también para este punto, ¿no? O sea, porque, como te decía, ¿no? Si lo dejamos, ¿qué puede pasar? Ya, digamos, no intervenimos. Esa persona se va a comenzar a desarrollar físicamente. Claro, y por ese lado Y lo luego, entiendo. y luego viene Sí. el conflicto de que no me siento completamente bien con mi Correcto. cuerpo, ¿no? Entonces, Es verdad. ese es el tema, ¿no? ¿Es una decisión difícil? Es una decisión difícil, ¿no? O sea, acá en Perú no estamos preparados para Tener esa conversación. para tener esa conversación y para hacer esa intervención, ¿no? Claro. Porque, digamos, yo como psicólogo puedo evaluar a una persona, a un adolescente y efectivamente comprobar que es una persona trans. Claro. Pero que el endocrinólogo quiera hacer esa intervención, no lo va a hacer porque obviamente es Correcto. mucho riesgo, ¿no? Entonces, en Perú no se va a hacer porque no hay la especialización del tema, ¿no? En otros países, te digo, Estados Unidos, en Sí. Europa, ¿no? Ya se maneja mucho mejor ese tema porque hay mucho más avance al Claro. respecto, Pero ahí ¿no? efectivamente es donde está mi conflicto, porque tal cual como hemos conversado, hay casos de personas que se arrepienten, entonces se complica, ¿no? Entonces, y al menos por mi parte, yo sí tengo una opinión bien firme ahí, y es que no estoy a favor
de que a esa edad se pueda aplicar eso, ¿no? Creo que estoy a favor de que obviamente haya un proceso psicológico y no y se evalúe Claro. y se converse, porque con justa razón se debe de conversar. Ujú. Pero de poder ya aplicar eso, o sea, creo que como es algo nuevo ni siquiera tenemos presente los efectos a largo plazo que pueden tener, porque estoy seguro que no, los efectos a largo plazo que puede tener un tratamiento hormonal, bloquear la pubertad de personas, o sea, ¿acaso tienen presente? ¿Acaso lo tienen presente? ¿Y tú crees que no? Me parece que no, porque no lo sabemos a largo plazo. Como es algo tan nuevo, a largo plazo no lo sabemos. Ya. O O al sea, menos no al 100%, porque efectivamente es algo que recién estamos conociendo. eso también recién no es tan reciente. No, claro, súper, súper reciente O sea, no lo es. o sea, te digo que, nuevamente, los médicos, los psicólogos, o sea, todo personal de salud sabe, digamos, que necesita intervenir de la manera más adecuada porque de tener algún error, de generar alguna negligencia, pues hay, digamos, implicaciones legales fuertes, Claro. ¿no? Entonces, no se toma de una manera ligera, ¿no? Y esto creo que es importante entenderlo. Y sobre todo, lo más importante para intervención, para cualquier intervención, es la evidencia que tengamos sobre el tema, ¿no? Claro. Entonces, normalmente nosotros nos guiamos por organizaciones internacionales que hacen estudios no solamente en un país, sino lo hacen en muchos países. Correcto. En donde recogen mucha información, analizan casos, hacen seguimiento Ajá. a diferentes casos y evalúan. Efectivamente, esto es perjudicial para la salud. Ajá. O esto tendría que cambiarse porque hay un efecto secundario negativo, ¿no? Claro. O efectivamente, esto no genera ningún tipo de problema. Mm. Eso nosotros como consultorio no tenemos la capacidad logística y económica para hacer estudios internacionales de comparación. Correcto. Eso lo hace la OMS, que tiene el poder, la capacidad. Claro. Y ¿no? ustedes toman en cuenta lo que ellos hacen. Exacto. Nosotros Correcto. revisamos eso porque eso se va actualizando año a año. Claro, pero entonces, en base a eso, ustedes tienen presente como verdad absoluta que efectivamente bloquear la pubertad o hacer un tratamiento hormonal a tan temprana edad no tiene ninguna implicancia en su futuro, o sea, como que ningún tipo de efecto con la salud. Bueno, las verdades absolutas no existen. Mm. Uno, ¿no? Entonces sería imposible que tengamos eso como Claro, verdad claro. absoluta, ¿no? Ok. Pero sí, nuevamente, como te digo, hay evidencia que muestra, ¿no?, que la intervención a temprana edad en personas trans ayuda a que su proceso de transición sea mucho mejor. Ah, eso, obvio, claro. Ya, ahora, ¿hasta qué edad, de qué manera? Digamos, lamentablemente no estamos en esa realidad como para poder decirlo específicamente, ¿no? Ni siquiera lo hemos contemplado porque estamos muy lejos de llegar a ese punto, ¿no? O sea, sí, personalmente he trabajado con muchos padres porque esta preocupación que tú tienes, Ítalo, de los padres. Ítalo, te aseguro que los padres tampoco, es como que, ¿quieres bloquear tus hormonas? Ah, sí, anda a ver bloquear tus hormonas. No, claro que o no sea, es así, hay que ¿no? también ser un poco conscientes de que es así, ¿no? Entonces, estoy seguro que los padres toman muy en cuenta eso, Claro. ¿no? Hay padres que ni siquiera quieren que sus hijos se corten el cabello, que se pongan un arete, que se hagan un tatuaje. Entonces, digamos, que esto sea un problema de salud pública, que de pronto todos los padres y todas las clínicas comiencen a bloquear las hormonas de todos los niños, es, digamos, es una idea, digamos, muy, muy descabellada, ¿no? Y creo que como todo padre va a buscar lo mejor, va a evaluar bien de qué manera, ¿no? Como te digo, yo he atendido a muchas familias, muchos padres y muchas personas trans adolescentes, ¿no? Te digo de 15, 16, 14 años y que me han buscado a mí los papás. ¿Por qué? Porque justamente sus hijos, digamos, se han sentado y le han dicho, papá, yo no me siento mujer. Claro, muchos no me están siento sufriendo, hombre", claro, ¿no? claro, claro. Y los papás, en muchos casos, tratando de ayudar, nos han buscado y hemos tratado de hacer... Y claro, esto no ha implicado en ningún momento porque el papá también, primero me dice, no, o sea, pero no, tratamiento hormonal no. Y yo le digo, no puede hacerlo, o sea, primero porque ustedes como padres legalmente son sus Claro. tutores, ¿no? Así que tranquilidad también por ese tema, ¿no? O sea, todo lo que se vaya a hacer, ustedes lo van a autorizar, ¿no? Entonces, ahí se quedan más tranquilos, ¿no? Igual, estoy seguro que, lamentablemente, pocos endocrinólogos, conozco algunos endocrinólogos especializados en temas
de identidad de género, pero muy pocos son especialistas en esos temas. Entonces también todavía, como te digo, en Perú estamos muy lejos, ¿no? Claro, esa visibilidad no es tan... Estamos muy claro, lejos. No es tan viable acá. Y cada paso, Ítalo, que se va a hacer, te lo aseguro que se va a hacer con la evidencia del caso, porque no nos queremos arriesgar. O sea, creo que ningún profesional de la salud se va a arriesgar a hacer algo que luego pueda ser demandado. O sea, y si se arriesga... Ahí es donde discrepo igual, porque o sea, si se arriesga, Pero a eso me refiero, claro. Ahí es donde discrepo porque efectivamente lo hemos visto pasar, como el caso que te acabo de hacer del Reino Unido. O sea, efectivamente pasó eso. Y cuando tienes una explosión así, a veces se apresuran las cosas. Claro, como te digo, yo no tengo la información de que me indicas, ¿no? Quisiera revisarla. ¿Te gustaría que lo ponga? Sí, por favor, sería, a ver. ¿Lo puedes buscar? Creo que te mandé el link. Sí, sería bueno revisar esa información porque... No, sí, o sea, en internet hay mucha información. Hay mucha información... falsa también, ¿no? claro. O tendenciosa. Sí. ¿No? A veces mal transmitida. Sin embargo, acá esto es algo que... O sea, ¿no? es una demanda que hubo, efectivamente. Sí hay. Claro. Se unieron 1000 familias a la demanda porque efectivamente pasó esto. Ojo. Y los estudios demuestran que efectivamente por la explosión que hubo, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo... me parece curioso que hay una explosión de personas trans, ¿no? O sea, es curioso porque No, explosión de personas buscando ya hacerla, porque obviamente... Pero por eso, es raro también que pase eso, ¿no? O sea, porque, digamos, No, eso no. los procesos pasan, digamos, con cierta regularidad, ¿no? No es que de pronto el número de personas que buscan transicionar se triplica, ¿no? O sea, tampoco pasa eso. Puede aumentar, ¿no? Porque, digamos, todo aumenta, ¿no? O sea, el número de personas que existen aumenta. Por una cuestión simplemente estadística se aumenta, ¿no? Por ejemplo, ahora el día de la Marcha del Orgullo, que fue el 1 de julio, es la cantidad de personas asistentes, o sea, superó al anterior, al año pasado, y el año pasado superó al anterior, y es que cada vez, digamos, felizmente hay más personas que se están sumando, hay más personas, porque no solo marchan personas de la comunidad, sino también marchan organizaciones, instituciones, personas aliadas, ¿no? Y esta marcha ha sido, pero... Claro. No sé si has visto las imágenes de la marcha. Sí. Es una cosa, pero enorme, ¿no? O sea... De hecho, ahí también tengo unas cosas interesantes para conversar después. Cuéntame. Pero, bueno, igual para que lo tengas presente, la compañía se llama Tavistock. Tavisstock. ¿Qué medio comparte esa noticia? Hay un montón. Lo buscas, te van a aparecer 5 o 7, un montón también, de artículos. como te digo, como siempre le digo a las personas, no me crean a mí. No crean nada de lo que estoy diciendo. No crean nada de lo que estoy diciendo. No me crean. Absolutamente. No me crean. Busquen la información y busquen de fuentes confiables, ¿no? Correcto. Realmente. No, claro. ¿Qué fuente sugiero yo? OMS. ¿Qué fuente sugiero yo? APA, que es la Asociación Psicológica Americana o la Asociación Psiquiátrica Americana. Son fuentes. Eso son las organizaciones que tienen mayor prestigio en el mundo. Definitivamente. Sobre salud. Totalmente. Busquen la información ahí, ¿no? No me crean nada. Entren a revisar, porque también hay grupos, ¿no? Conservadores, hay grupos que están en contra de los derechos LGTB. Claro, influyen en los medios. Totalmente. Influyen en los medios, totalmente. crean medios, hacen demandas, Claro. Entonces... Pero en este caso es diferente cuando estamos hablando de una demanda en general. Simplemente está siendo, en este caso, está siendo publicado de forma neutral. Simplemente es lo que ha pasado. Efectivamente cerró la clínica y ha habido una demanda. No, esto es algo sería que todavía interesante revisarlo. O sea, igual para mí es importante poder revisarlo definitivamente. Si es real, porque queda un precedente. Claro, totalmente. O sea, esto también es importante, ¿no? O sea, las personas que trabajamos con la comunidad no promovemos... digamos, la homosexualidad o promovemos que más personas sean trans en ninguna manera. O sea, nosotros lo que queremos es el bienestar de las personas. Que las personas sean quien son. El bienestar de las personas, claro. ¿no? Y por eso esta información que me cuentas me parece importante revisarla. Definitivamente. Para tomar en cuenta eso y que no suceda en Perú, lo cual creo que no va a pasar porque estamos muy lejos, pero digamos, igual de todas maneras es importante como tenerlo como un precedente. Ajá. Porque al final esta clínica genera más bien un desprestigio
y genera más argumentos en contra del proceso. Exactamente. Entonces no ayuda. Y por eso lo he mencionado, pero de todos modos creo que también impacta de forma positiva porque genera un aprendizaje. Porque, ¿qué ha pasado en esta situación? Efectivamente, por una alta demanda han apresurado ciertos procesos, o al menos eso es Lo que dice. lo que se ha presentado, Claro. la demanda, y las personas que se han presentado y que se han unido a la demanda, ¿no? Han dicho Claro. como que, oye, ¿sabes qué? Yo me arrepentí, mi proceso no fue lo adecuado, me hubiese gustado que me hubieran, que hubieran visto las cosas, las cosas de una forma mucho más neutral, que esto es lo que las personas han argumentado. Claro. Entonces, bueno, igual lo puedes buscar Sí, una vez sí. más, se llama Tavistock, está ahí, vas a encontrar como un montón de artículos Ya. al respecto, y lo mencioné justo por esa razón, porque dije, Ahora, ojo, qué loco que eso pasa allá, Ahora, me ojo. encantaría que eso no pase acá. ojo importante. Una cosa es una demanda. Tú puedes demandar y poner los motivos. Ajá. Otra cosa es el fallo. ¿El qué? El fallo, o sea, en lo que determina realmente cómo va a terminar la demanda, ¿no? O sea, me gustaría Claro, no, saber eso, obvio. porque de repente el resultado es, mira, no, las evidencias Claro. que tienes no son suficientes. Exacto. Y al final simplemente fue, digamos, una acción, ¿no? Para perjudicar a la clínica Claro. porque hay grupos de poder que no quieren Correcto. que... También puede ser, ¿no? O sea, Claro. ojo Y- también, porque hay una demanda... No quiere decir que sea cierto al 100%. Exacto. Claro, te entiendo Te totalmente. digo porque se usan mucho las demandas, se usa mucho el tema legal para trabar las cosas. Claro. ¿No? Para trabar las cosas. O sea, Correcto. Y tal cual como tú has dicho, es un proceso, aún no ha habido un resultado. Un resultado. Pero de todos modos no me gustaría agarrar a decir como que, oye, la experiencia que han tenido estas personas es falsa y no ha pasado. no, tampoco, Entonces lo no, por presento eso. simplemente de la forma más neutral Exacto. posible, que digo como que, oye, esto podría ser algo que podría también pasar acá. Claro, ¿Entiendes? si es Podría. que si fuera cierto. Si es que, claro, si es que fuera cierto. Claro, hay que tener en cuenta también eso. O sea, por eso te decía que la información hay que tomarla bien y tratar de entenderla para usarla de manera correcta, ¿no? Es como que Claro. hay una demanda, hay que esperar a ver en qué termina esa demanda, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahora, bueno, ya yendo al tema de lo que es ya toda la comunidad Ya. LGBT, vi las celebraciones Pride. Ya. Vi unas fotos en Canadá y me parecieron un poco impactantes porque, bueno, efectivamente Pride sabemos que es una celebración, pues, básicamente de eso, ¿no? Del amor, poder amar a quien amas, eso es efectivamente, ¿no? Celebrar tu identidad. Ujú. Tal cual, y yo no tengo nada en contra de eso. Ahora, lo que me causó ruido de estas imágenes y estos videos que yo vi de la celebración Pride en Toronto, en Canadá, era algo un poco más fetichizado que me Ya. impactó a mí porque efectivamente vi personas, saca luego te pasé el link, puedes sacarlo para mostrarle, ajá, ese que me mostraste, me pareció impactante porque efectivamente salen personas con este fetiche de perros, como que con máscaras de perros y algunas personas con su pene afuera y era Oh. un evento en donde habían niños. Niños, claro. Entonces, eso a mí ya me causó ruido. Yo dije, Claro. no, esto está mal. Y ahora, con respecto a esa controversia que hubo, particularmente con esa celebración, se pronunciaron personas parte de la Oh. comunidad, ¿no? Gay, y dijeron como que, oye, y Claro, esto se ha visto un exceso, bastante. y es un exceso. Exacto. Y esto se ha visto bastante en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Donde se ha avanzado mucho más ese tema. Claro. Y es el hecho de que sienten que, y las mismas personas de la comunidad dicen esto, ¿no? Que ha llegado a un punto muy extremo, que ya ni siquiera la celebración es sobre el orgullo de amar a quien quieres amar, sino han llegado a sexualizarlo, a fetichizarlo. Y efectivamente... Y efectivamente me impactó porque dije, wow, o sea, a mí no me gustaría que, por ejemplo, mi hijo tenga que ver eso, Mm, ¿no? claro. Claro, claro. Y bueno, acá te quiero mostrar la foto, porque... O sea, a ver, vamos, que haya excesos, o sea, que las personas LGTB puedan tener excesos. A ver, vamos a revisarlo. Ahí te lo paso. Claro. Claro, que las personas LGTB puedan tener excesos es posible, ¿no? O sea, son personas, ¿no? Personas, Definitivamente, o claro. sea, hay personas hetero que tienen excesos también, También. ¿no? También. Digamos... También. A ver, bueno, no estoy viendo bien. Bueno, estoy viendo que están vestidos como de... No sé si ahí viste, pasa justo un pata con su pena afuera. No lo vi bien. A ver, no sé, sería bueno... A ver,
De repente te lo puedo marcar un poco. Ah, ya. Ya. A ver. ¿Lo viste? Espérate, estoy tratando de verlo. Voy a intentar proyectar eso en el podcast, gente, para que lo chequen también. No me voy a Ah, olvidar. ya lo vi. Estamos en el minuto... Sí, Ok. ya lo vi. Ya, Ya lo ok. vi. Eso para mí impactante. Y ese no ha sido el único video ni evidencia que se ha presentado de ese tipo de cosas diferentes. Incluso ha habido fotos y videos de otras celebraciones Pride, no necesariamente en Toronto, Canadá, sino en otras donde también se han presentado ciertas cosas. Gente calata, ¿no? Sí. Y donde se supone que es una celebración de solo niños. Entonces eso me causó ruido y me pareció tan impactante que hasta personas de la misma comunidad se han pronunciado, han dicho como que, gente, creo que Claro. lo estamos llevando por el lado incorrecto. Y yo también siento eso. Claro, como nuevamente, ¿no? O sea, de que pueden haber excesos en todo espacio, en toda actividad. Pueden haber excesos. Hay personas Claro. que digamos, no llevan las cosas a un punto extremo o simplemente que van en contra de lo que el objetivo del evento, ¿no? Sin embargo, también, si bien la marcha, o sea, la marcha del orgullo tiene, o sea, tiene muchas aristas, ¿no? Una de las aristas es el amor, celebrar el amor, ¿no? Otra arista es, por ejemplo, el protestar, ¿no? Contra los crímenes, la violencia, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, el tema de la disidencia, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de sacar los tabúes, ¿no? Que es un tema más delicado, nuevamente controversial, ¿no? Pero igual es importante tocarlo, ¿no? El normalizar también la sexualidad, ¿no? O sea, que la sexualidad no necesariamente es algo morboso o no necesariamente es algo negativo o malo, ¿no? O sea, ahora, hay formas, hay maneras, claro, ¿no? O sea, cada persona lo tiene una manera de vivir su sexualidad. Hay gente mucho más conservadora, hay gente mucho más liberal, ¿no? Cada persona es libre de vivir su sexualidad, pero también hay que respetar cómo viven las otras personas su sexualidad, ¿no? Entonces creo que, como te digo, es un tema controversial. Hasta qué punto, digamos, mostrar nuestro cuerpo puede ser una ofensa y hasta qué punto puede ser libertad. Eso es un punto, una línea Es bastante complicado, delgada. pero Una creo línea que es bastante ofensivo, delgada. especialmente cuando ya es una celebración, obviamente, o sea, se supone que es family friendly, ¿no? Que es donde efectivamente van a haber niños Sí. y yo, ponte de repente con mi hijo, pues no me gustaría que exponga a mi hijo a eso en ese Sí, momento, ¿no? sí. Porque, pues no, simplemente no. Sí, o sea, me parece válido tu punto de vista, ¿no? También, pero hay que revisarlo, ¿no? Porque las marchas son, o sea, uno no puede controlar, ¿no? O sea, hay tanta gente, ¿no? O sea, a veces se escapa, ¿no? O sea, Totalmente. y en toda movilización grande a veces no se puede controlar, Es ¿no? verdad. Pero sí sería interesante poder revisarlo, o sea, como te digo, ver hasta qué punto ya es un exceso, hasta qué punto es válido y hasta qué punto ya no, ¿no? Creo que llega a ser un exceso ya cuando personas de la misma comunidad dicen como que, oye, gente, ¿qué están haciendo? Esto es un exceso. Claro. Ahí es donde yo creo que es un exceso. Sí, o sea, también, ¿no? O sea, pero igual me gustaría resaltar, o sea, estoy de acuerdo, pero me gustaría resaltar también que muchas veces la sexualidad heterosexual no se, digamos, no nos genera tanto impacto, ¿no? Es como, digamos, que en la novela salgan una pareja besándose. Pero no necesariamente vas a exponer a tu niño de 5 años a eso, ¿verdad? No, pero digo, la televisión, ¿no? Claro. O sea, todos hemos visto novelas en nuestras Sí, claro. casas, ¿no? Y hemos visto escenas de sexo Sí. en las novelas, Sí. y no he visto a nadie escandalizándose. No digo que esté bien, Claro. pero digo, no vi a nadie escandalizándose por eso. Pero sí he si visto fuera al padres- revés, si fueran una pareja de dos chicos o de dos chicas, Ajá. si salta es como, oye, se están besando. ¿Cómo le pueden mostrar esto a mis hijos, a dos personas del mismo sexo besándose, ¿no? O sea, Creo que es diferente.
Creo que es diferente porque tú acá estás hablando sobre un contenido que una persona podría consumir. Por ejemplo, un niño puede buscarlo también. Claro. Ahora, un padre no necesariamente va a estar a favor de que su niño de 5 años esté viendo porno, ¿verdad? Por supuesto, Ahora, la por diferencia acá es algo que está pasando y efectivamente también hay fotos de personas del movimiento Pride Ya. con el fetiche de perro y bueno, algunos con sus genitales Claro, expuestos, con- con cadenas y haciendo que los niños los agarren. Eso, por ejemplo, ya, eso es un contacto directo ya con un Claro. niño. Eso está mal. Y obviamente van a escandalizar eso, porque si alguien, incluso si una persona hetero haría eso con mi hijo, pues lo voy a escandalizar. Claro, bueno, porque estoy totalmente en contra. Ahora, ojo también, ¿no? O sea, creo que es importante usar las palabras adecuadamente. O sea, no lo está haciendo con tu hijo. Mm. O sea, no lo está haciendo con tu hijo, ¿no? O sea, Si está incorporando a mi hijo a lo que estás... ¿quién está incorporando al hijo? Por ejemplo, vi una foto y de hecho también hay un video de estas personas, como te acabo de explicar, en este fetiche de perro. Ajá. Igual todo bien si es esto fetiche, claro, no tiene nada de malo, ¿no? Pero creo que cuando agarras y haces que un niño te agarre de la correa y estás con tus genitales expuestos, pues Claro, sí. Claro, obviamente también, o sea, Y a eso me la comunidad refiero. LGTB no, digamos, no son los buenos y las personas heteras son los malos, tampoco, no hay ni un lado bueno ni un lado Exacto, malo, o solo sea, que creo que también en cada grupo hay personas que llevan las cosas a un O sea, extremo. hay personas de la comunidad que digamos, pueden transgredir los límites de otras personas, por supuesto, ¿no? O sea, Totalmente. por supuesto, totalmente, ¿no? O sea, pero creo que, nuevamente, y hay que condenar cualquier tipo de abuso, violencia, de donde venga, ¿no? Pero sí noto que se pone mucho énfasis y hay como que digamos, algunos excesos están permitidos y otros, Y otros no. sí es un escándalo Ajá. y la presidenta debe de pronunciarse y digamos... Claro. Por ese lado no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con los dobles estándares. Exacto, Así, ¿no? sí. Pero igual, una vez más, como el ejemplo que te acabo de poner, o sea, es totalmente comprensible. Y el ruido que me causa, por ejemplo, es cuando personas también de la comunidad agarran y dicen, pero solo están expresando tal cosa. Y es como que no, Claro. creo que estás llegando a un extremo. Claro. Creo que no hay forma de defender eso. Al menos para mí. Sí, o sea, hay, digamos, efectivamente es un exceso, ¿no? Es un exceso que, como el caso anterior, genera más bien argumentos en contra, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí es importante, y a veces eso no es comprendido por todas las personas de la comunidad, que es importante cuidar este tipo de expresiones, manifestaciones, para que no darle pie a otras personas para usar eso, digamos, Exacto. porque lamentablemente, quizás acá no lo estás haciendo, pero podemos usar eso para decir, ya ves, la marcha del orgullo no debe darse. Exacto. Porque son enfermos, porque te muestro este video y entonces, y acá hay evidencia de que esto es así. Exacto. Y se generaliza. Entonces, lamentablemente pasa y digamos, cualquier grupo que busca, digamos, visibilizar un tema, creo que necesita cuidar la manera como lo hace para no darle más argumentos a otras personas en contra, ¿no? Entonces, y este tipo de cosas lamentablemente generan eso, ¿no? Eso es exactamente lo que yo pienso. Cuando yo vi eso dije, gente, como que me parece que las personas de la comunidad deberían de pronunciarse al respecto y decir como que, Claro. oye, chicos, esto está mal genuinamente, porque luego, obviamente lo van a hacer en tu Así contra. Y es. personas que piensan totalmente distinto van a agarrar y van a decir y generalizar tal cual como tú has dicho, Así oye, es. ves, están haciendo esto, por eso no deberían de hacerlo como que... Y, no. Claro. Y obviamente toda la comunidad no es así. Exacto, ¿no? exacto. Totalmente, ¿no? Y como te digo, también, o sea, esto definitivamente es un exceso, pero también, esto pasó en Canadá, Sí, ¿no? Canadá. O sea, cada sociedad también es mucho más liberal que otra, ¿no? Sí. O sea, entonces creo que también va a depender mucho hasta qué punto de cada sociedad va... porque quizás, no sé si esto ha causado revuelo en Canadá. Ese ha sido, bueno, al menos apareció un montón en TikTok, la gente en Estados Unidos también lo ha visto, ¿no? Ya. Incluso se puede, bueno, supongo que se podría argumentar que Canadá es un poco más liberal en ese aspecto que Estados Unidos. Claro. Pero bueno, sí pasó en Canadá claro, fue noticias, o sea, estuvo todo por Twitter, TikTok, etc. Claro, ¿no? O sea, pero por eso te digo, de repente las personas que fuera de Canadá quizás les parece más fuerte. Las personas de Canadá quizás
no lo ven de la misma manera, ¿no? O sea, No, las personas de Canadá también se pronunciaron también. al respecto y dijeron, "Ok, eso está mal", ¿no? claro, claro. Fue algo impactante, Algo en impactante. general. Ya. Sí. Sí, o sea, sí, efectivamente, ¿no? No, es un exceso, ¿no? Que a veces sucede en diferentes expresiones, ¿no? O sea, incluso también en otro tipo de marchas, ¿no? Que se dan, ¿no? O sea, acabamos de pasar un proceso también político fuerte donde Claro. ha habido excesos y Claro. muy, muy fuertes, ¿no? Igual también creo que se han hablado igual. O sea, Claro. esos excesos también han Claro. estado mal. Cualquier exceso está mal. Obviamente, ¿no? Sin importar de dónde qué lado venga. es. Así es. Claro. Así es. Ahora, bueno, ya para finalizar, Carlos, mi última pregunta sería, ¿cuál sería el primer paso? ¿Dónde sería que deberíamos ver acá en la sociedad peruana? ¿Dónde deberíamos ver el cambio? ¿Dónde debería ser el primer paso para generar cambio, para hacer que este ambiente, esta sociedad, esta comunidad sea un lugar seguro para la gente LGBT? Ya. Es una pregunta que me la suelen hacer mucho, o sea, es muy usual, es como que, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué hacer ya? ¿O Está cuál bien. es el primer paso? Exacto. Este es el problema, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer, no? O sea, yo creo que el primer paso se tiene que dar en todos lados, ¿no? En todos lados, ¿no? Porque hablamos de psicólogos, ¿no? Hablamos de que las universidades, por ejemplo, ¿no? Dentro de los cursos de sexualidad, ¿no? Que algunas universidades tienen y otras ni siquiera tienen dentro de la formación de la carrera, ¿no? Hablen de diversidad para que los profesionales de la salud salgan con herramientas y poder atender a una persona de la comunidad. Que llegue una persona trans y sepa cómo atenderla, sepa lo básico, qué significa ser trans, ¿no? Que no es una patología, o sea, cuestiones básicas se tienen que dar, digamos, tocando un punto, universidades, profesionales de la salud. Se tiene que haber cambios a nivel educativo, educación sexual en los colegios, ¿no? Que también es otro tema controversial, enorme, ¿no? Cuidemos a los niños, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Cuando hablamos de educación, no hablamos de pornografía, no hablamos de sexo anal, como, ¿no? se ha utilizado, homosexualización de los niños, o sea, estamos hablando de una intervención en educación con el fin de promover respeto, promover igualdad, promover autocuidado, ¿no? O sea, los índices de abuso sexual en menores son altísimos. Ítalo, no sabes cuántos de mis pacientes heterosexuales o de la comunidad han sufrido violencia, abuso en su niñez, ¿no? O sea, es altísimo y de esos casos, muy pocos han sido denunciados. Si tú entras ahorita a las estadísticas de abuso sexual en la niñez, vas a encontrar una estadística alta. Ya, esa estadística es una pequeña parte de lo que en realidad pasa. Porque no todo el mundo que ha sido abusado de niño denuncia. Solo una pequeña parte. Y esa pequeña parte ya es un alto número. Entonces, para que veamos la realidad. ¿Y qué se debe trabajar en los colegios? Que los niños entiendan que nadie debe tocar su cuerpo. Que entiendan que si sufren o si sienten algún tipo de agresión, hablar con una persona cercana, con papá, mamá o una persona de confianza. Esas son las cosas importantes que se deben hablar, digamos, y no en la adolescencia, en la niñez. Como te digo, cada etapa, o sea, cada niño tiene una necesidad. Yo hablar, digamos, en la niñez sobre métodos anticonceptivos no tiene sentido. No tiene sentido. Tenemos que hablar de la realidad de lo que vive para darle herramientas. O Correcto. sea, cada etapa tiene diferentes necesidades. Claro. Hablar, por ejemplo, de violencia en las relaciones de pareja. Otro problema nacional grande. ¿Dónde se debe poner la semilla? ¿Dónde se deben dar esas herramientas? En la adolescencia. Cuando la persona está comenzando a vincularse. Actualmente, ¿de qué edad ya comienzan a tener enamoradito, enamoradita? ¿No? 12 años, 10 años, o sea, porque ya comienzan a explorar también, Claro. ¿no? Entonces hay que darle ahí ese tipo de información para que se cuiden, para que se protejan.
¿no? Y para que no violenten a otras personas. Hablar de diversidad. Hablar de que la masculinidad o la feminidad también es diversa. No porque yo sea delicado, no porque a mí no me gusta el fútbol, significa que me van a tener que discriminar, Pero que es un insultar. espectro. O sea, uno de los principales problemas de la sexualidad es la violencia. En realidad es el principal problema. Es el principal problema, ¿no? Entonces tenemos que hablar sobre violencia dentro de las relaciones con las personas. Esa es educación. Entonces, un paso importante, educación. Otro paso importante, ¿no? Justicia. Lamentablemente, para la comunidad LGTB, la policía, lamentablemente para la comunidad LGTB, el sistema de justicia, poder judicial, fiscalía, no es un lugar seguro. Es minimizada, es invisibilizada, es violentada. O sea, las personas que deberían cuidarte, protegerte, son las que te violentan. Hablo de policía, hay infinidad de casos, ¿no? Incluso hay un caso emblemático que, digamos, hizo la denuncia contra el Estado y ganó en la Corte Interamericana. Porque el Estado como tal, hablamos de policía, hablamos de fiscalía, hablamos de poder judicial, no reconoció la violencia y más bien violentó a la persona. Es una persona trans, ¿no? Entonces, tenemos que hacer eso. Cambio a nivel leyes, ¿no? Ley de identidad. Que para yo cambiar mi nombre y mi DNI, yo no tengo que hacer una denuncia, una demanda. Porque eso implica tiempo, implica dinero, implica todo un proceso engorroso. Y lo peor, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con personas trans? Ya que uno de los puntos importantes es la identidad trans. El Poder Judicial le dice, efectivamente, tú necesitas cambiar tu DNI, tu nombre. Van a RENIEC. RENIEC apela. ¿Por qué razón? O sea, y eso demora más el proceso. Entonces, una persona trans no tiene, digamos, un reconocimiento legal, ¿no? Y hay toda una serie de implicancias grandes por no tener un DNI. Muchas personas que no son trans no se dan cuenta de la importancia que tiene un DNI. Algo tan sencillo, algo que lo dejamos tirado en cualquier lado, que se nos pierde, lo sacamos. Es un documento muy importante, porque en todo lado nos piden el DNI. Entonces, tenemos que hacer cambios en ese lado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Cambios a nivel de la familia. Bueno, creo que educación, salud y derechos, ¿no? Y leyes, creo que son los cambios más importantes, ¿no? Porque a partir de ellos todo se va ramificando, ¿no? Correcto. La educación va a impactar a muchas personas en diferentes ámbitos, la salud también, las leyes también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que para que pase eso, genuinamente las personas tienen que estar abiertas a tener una conversación al respecto. Tienen que estar abiertas a conversar. Claro, y el cambio tiene que ir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Totalmente. No es en una dirección, sino, como te digo, a todos lados. Tenemos que impactar en todos lados, porque todo va a sumar, ¿no? Porque es un problema sistémico. Bueno, Carlos, te agradezco por venir. Muchas gracias por escucharnos. Diles cómo te pueden encontrar en redes. Sí, por favor, para todas las personas que son parte de la comunidad, que conocen a alguien de la comunidad y que buscan un espacio seguro para atender sus emociones, para ayudarlos sobre su proceso de aceptación, de identificación, ¿no? Nos pueden buscar en redes como Empatía LGBT, ¿sí? Somos el primer consultorio psicológico especializado en diversidad sexual y desarrollo emocional. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chaufa.